Muy bien. Lo que sabemos hasta el momento sobre el tema del escalafón es lo siguiente. Hay varios empleados sujetos a esta medida de incremento paulatino sobre la base de evaluación. Estamos hablando específicamente de 29.400 empleados. Van a recibir escalafón más de 27.500. Trabajadores que no lo van a recibir son más de 1.500 y estos tienen en común que ganan más de $2.000. Ahora bien, aunque suena $2.000, bueno, está bien, hay que recordar que esta gente también, muchos de ellos, son médicos. En consecuencia han pasado gran parte de su vida estudiando y cuando uno se pone a pensar si quiere que lo atienda un médico que tenga mucha experiencia versus uno que no tenga mucha experiencia, pues uno dice, bueno, ojalá que les paguen bien para que nos atiendan los mejores. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy y es que tras conocerse que no hay recursos, por lo menos es la versión oficial del Estado salvadoreño, para cumplir el 100% del escalafón y que solo se va a cubrir un porcentaje del mismo, hubo denuncias desde el Colegio Médico, por ejemplo, se dijo que cerca de 21 jefaturas del hospital de maternidad dijeron, miren, nosotros ya no queremos ser jefes, entonces vamos a seguir trabajando como médicos, pero jefaturas no gracias y renunciaron. El Ministerio de Salud dijo que eso era simple y sencillamente un rumor, que renuncias por escrito no habían recibido de nadie. Y esto fue lo que contestó después el Colegio Médico. Ninguna información que tengamos en el Ministerio de Salud sobre renuncia alguna de ninguna jefatura. No tenemos esa información, así es que no puedo decir más. Han sido hasta hoy puros rumores. No hay concreción de ninguna de las renuncias de jefatura en ninguno de los 30 hospitales. Si la ministra no se ha dado cuenta o no lo quiere aceptar, pero las jefaturas renunciaron todas desde la semana pasada y efectivo a partir del 1 de febrero. ¿Cuántos médicos se limpian? Todos los que son jefaturas de la división médica, colposcopía, neonatología, perinatología, ginecología, obstetricia, centro quirúrgico, emergencias, UCI, anestesia, división médica, etcétera. Bueno, y usted se estará preguntando, vaya, está bien, estoy entendiendo que estamos hablando de esto del escalafón, pero ¿qué es el escalafón? ¿Cómo funciona eso del escalafón y cuál es el problema para pagarlo? Hicimos una nota para tratar de explicarlo. Bloqueos de calles, marchas y reducción de labores en hospitales públicos son solo algunas de las acciones a las que han recurrido en los últimos meses empleados de la salud. Sostienen que estas medidas han tenido a la base la defensa de un derecho del que han venido gozando desde hace más de 2 décadas, el escalafón. De acuerdo a la Constitución de la República, es un derecho conquistado de los trabajadores, es un derecho consagrado, por lo tanto, este derecho no puede ser violentado. Y aunque mucho se habla del escalafón, no todos tienen claro en qué consiste. La ley entiende como escalafón lo que en realidad es un incremento anual salarial que puede variar entre el 3 y el 5% en función del desempeño. Cada empleado y funcionario es evaluado y de acuerdo a la categoría que logre, así será el porcentaje de aumento que obtenga. Si es excelente, recibe un aumento del 5%, si es muy bueno, un 4% y si es bueno, un 3%. Además, el personal que tiene 5 años o más trabajando debe recibir un 3% más por antigüedad. Cuando uno empieza a trabajar con el ministerio, su sueldo es malísimo, o sea, está súper mal pagado. Después de 5 años que uno empieza a trabajar y se gana la antigüedad y el escalafón, con el paso del tiempo uno más o menos empieza a nivelar lo que gana con el grado de responsabilidad y la carga laboral que tiene. Si el trabajador tiene antigüedad más la excelencia, puede llegar a un máximo de un 8% de incremento salarial. ¿Al año? Al año, así es. Silvia Navarrete, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Salud, señala que el escalafón fue un logro y se mantiene como el único incentivo que reciben los empleados del Ministerio de Salud. Representa para los trabajadores el único incentivo, ya que en el Ministerio de Salud no tenemos pago de horas extra, no hay pago de nocturnidad, no hay pagos extra por laborar fines de semana, no se tiene ninguna otra prestación. Por esta razón, los sindicatos de la salud rechazan que para 2017 un 7% de los empleados de la salud, equivalente a unos 1.500 trabajadores, se queden sin recibir el escalafón. Han hecho caso omiso de la ley, la van a aplicar a su antojo, como les dio la gana,
cosa que ni la ministra de Salud ni el ministro de Hacienda tienen atribuciones de aplicar la ley como quieran ellos. Y aunque el presupuesto general de la Nación del 2017 ya ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, los sindicatos de la salud advierten que acudirán a las instancias legales, pues consideran que al otorgar el escalafón al 93% de los trabajadores de este rubro, el gobierno y los diputados han violentado una ley de la República. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Ahora, dada la realidad económica del país, hay dos cosas que se pueden hacer. Una, que es prácticamente la que ya se adoptó sobre la base de la aprobación del presupuesto, que es decir, miren, no alcanza el dinero para el 100%, vamos a cumplir un porcentaje. Lo que pasa es que la crítica a ese argumento es que dicen algunos, ¿se imagina usted pagando los impuestos ya en abril y que usted diga, miren, no me alcanza para pagar el 100% de los impuestos que tengo, voy a pagar hasta el 80%? No se puede, la ley es la ley, se cumple al 100% o no. Y la otra postura es, bueno, si no le gusta cómo es el escalafón, pues hay que reformarlo. Y sobre esa base hicimos una nota. Hay apoyo para reformar la ley del escalafón porque no da la realidad económica para cumplirla al 100%. De situación fiscal muy complicada. Sin brindar mayores detalles, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, confirmó que están trabajando en un proyecto de reformas a la ley del escalafón. La funcionaria afirma que al tener lista la propuesta con las modificaciones, la harán llegar a la Asamblea Legislativa para que sea analizada y discutida. Después de que pase la aplicación de este escalafón 2016, una vez que lo apliquemos, comenzamos a discutir ya una reforma al escalafón donde todo el mundo está de acuerdo. ¿En qué iría encaminada esa reforma? Bueno, a hacer un incremento, que vamos a hacer ahí un cálculo de cómo aplicamos esos 15 millones y que en su determinado momento lo van a saber todos. Según ha señalado el gobierno, en 2017 el escalafón para los trabajadores del Ministerio de Salud costará $30 millones al Estado, una cifra que incrementa año con año. En ese sentido, las autoridades de salud han advertido que de no realizarse reformas a la ley del escalafón, ese beneficio sería insostenible en un futuro. Una opinión que es compartida por la diputada del FMLN, Jacqueline Rivera. Y el incremento debe ser sostenible en el tiempo para el Estado. ¿Y actualmente no es así? Actualmente se le incrementa por decreto a los malos y buenos empleados de salud. Y así como está planteada la ley, va a llegar un momento que el Estado no va a poder sostener esos incrementos discrecionales. En la Asamblea Legislativa, algunos partidos políticos dicen estar de acuerdo con que se revise y, de ser necesario, se reforme la ley del escalafón. Eso sí, sin vulnerar los derechos de los trabajadores de la salud. Creo yo que hay que revisarlo de tal forma que el Estado pueda sostener, financiar en el tiempo esos incrementos. Si se va a revisar el escalafón, revisémoslo, oigamos la propuesta, a ver qué trae, desde que no sea perjudicial para las conquistas laborales que hasta ahora tienen los trabajadores de salud. Yo soy defensor del escalafón, pero también entiendo que se debe discutir el proceso del escalafón de aquí para adelante, pero también soy en contra de que se le quite el escalafón a los trabajadores de salud o a cualquier trabajador del Estado porque son incentivos. Pues lo vamos a estudiar, porque no estamos nosotros para amarrarle las manos al gobierno, sino para generar gobernabilidad responsable. Los diputados afirman que al llegar la propuesta a la Asamblea Legislativa, realizarán el análisis y escucharán las opiniones de los diferentes sindicatos de la salud. Nosotros como Gana vamos a invitar a los sindicatos que viertan su punto de vista. Nosotros, así como defendimos la posición y los derechos de los trabajadores, lo vamos a seguir manteniendo. El Ministerio de Salud espera que las reformas se concreticen y sean aplicadas a partir de 2018. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, recursos para cubrir solo una parte del escalafón y un anuncio de los sindicatos de mantenerse en pie de lucha y protesta por lo que ellos consideran que no es el cumplimiento de la ley. Noticia en desarrollo.